Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro video en este canal donde hablamos de cosas muy interesantes y pues hoy vamos a estar hablando de dos cosas muy importantes y que son de mis favoritas, sobre todo por las fechas que pues ya se acercan, que es Día de Muertos, y vamos a estar hablando de Día de Muertos y de este maravilloso libro que es El laberinto de la soledad de Octavio Paz, en específico del ensayo que habla de este tema, que es Todos Santos Día de Muertos, en el que descubrimos nuestra identidad como mexicanos y nuestra perspectiva hacia la muerte. Entonces, pues adelante, ¿no? Para este video vamos a tomar 5 frases de El laberinto de la soledad y vamos a empezar con la primera, que dice lo siguiente. Nuestra indiferencia ante la muerte es la otra cara de nuestra indiferencia ante la vida. Esta es una frase que a mí en lo personal me marcó bastante porque llevo pensando varios meses que como humanos, no solo como mexicanos, pues nos hemos vuelto personas muy indiferentes ante la muerte, sobre todo porque en la época actual, pues la situación de las enfermedades, de la violencia, pues se ha vuelto algo muy común realmente, ¿no? Entonces a mí esta frase me quiere decir que como humanos nos hemos vuelto personas muy indiferentes y me parece que es algo muy cierto, aún para la época en la que fue escrito el libro. Es un libro que todavía se adapta bastante a nuestra actualidad, entonces siento que esta frase nos hace reconsiderar nuestros sentimientos como humanidad respecto a cómo estamos viendo la muerte, cómo la estamos viviendo. ¿Realmente la vivimos o simplemente somos tangentes a ella? Entonces es una frase que a mí me habla mucho de cómo podemos ver la muerte hoy en día y cómo podemos cambiar lo que estamos haciendo con ella. La segunda frase de la que quiero que hablemos dice lo siguiente. El culto a la vida, si de verdad es profundo y total, es también culto a la muerte. Esta frase a mí me dice que tenemos que vivir con un propósito y tenemos que saber que todo acaba. ¿Por qué? Porque en esta vida solo tenemos dos cosas seguras, el azar y la muerte. Y estos dos están entre la vida. De hecho, suena un poco contradictorio, pero es cierto. Si sabemos vivir con un propósito, vamos a saber morir con un propósito y vamos a ser recordados como personas que tuvieron un propósito. Entonces, para mí esta frase es lo que quiere decir. La tercera frase se ha convertido en una de mis favoritas, sobre todo porque tiene mucha relación con muchas otras que he leído y es uno de los principios que más se adapta a mi vida. Y dice lo siguiente. La muerte como nostalgia y no como fruto o fin de la vida equivale a afirmar que no venimos de la vida sino de la muerte. Voy a volver a leerla porque siento que esta frase requiere un poquito más de análisis, un poquito más de profundidad, ¿no? Entonces, va de nuevo. La muerte como nostalgia, y no como fruto o fin de la vida, equivale a afirmar que no venimos de la vida, sino de la muerte. Wow, ¿no? Para mí esta frase quiere decir dos cosas. La muerte es un acto de liberación y la muerte es un inicio. Voy a tomar como ejemplo una frase que pues es de mis autores favoritos y también voy a dejar de donde es un libro muy interesante. Y este libro pues dice lo siguiente, el barro al barro, el polvo al polvo, la tierra a la tierra. Am, Nada empieza que no tenga fin y todo lo que empieza nace de lo que se acabó. Es una frase que como verán ya me sé de memoria porque la he leído tantas veces y la he analizado tantas veces que al final descubro que es cierto. Desde que yo era muy chica, escuchaba que pues por cada persona que se muere nacen dos. ¿Y por qué una persona se tiene que morir para que nazcan dos? Es algo que inclusive vemos en las cosas mínimas, en los árboles, por ejemplo. Si una hoja se cae, se descompone hasta darle sus nutrientes al suelo, y que esos nutrientes alimenten a unas plantas que están naciendo. Entonces, la vida siempre viene de la muerte. Entonces, la muerte como nostalgia. Aquí Octavio Paz nos está hablando de un poema de Villaurrutia que se llama Nostalgia de la muerte. Y es que es un poema tan acertado porque, a pesar de que nunca hemos vivido la muerte en carne propia, siempre tenemos nostalgia de ella. Algún ser amado que se fue, o alguien que sabemos que murió, inclusive algún artista, algún ídolo, cuando se mueren, sientes nostalgia de la muerte. Y también para mí quiere decir que pues todo lo que empieza nace de lo que se acaba, ¿no? Siempre que cerramos una puerta en la vida abrimos otra. Siempre que algo se acaba en nuestra vida, empezamos algo más. Entonces es un ciclo. Y la muerte es parte de la vida como la vida es parte de la muerte. Entonces esta frase se convierte, por lo tanto, en una de mis favoritas y espero que hayan entendido mi punto porque es mi favorita de las 5 que les voy a decir. Entonces, espero que lo analicemos un poquito más y entendamos que la muerte no es algo malo, porque a mí me preguntaban que si le tenía miedo a la muerte. Y realmente yo no puedo decir que le tengo miedo a la muerte, porque me di cuenta de que en esta pregunta que nos hicieron a varias personas, la mayoría de la gente dijo que sí. Y cuando les preguntaban por qué, decían que es que qué va a pasar con mi familia, qué va a pasar con mis seres amados,
¿Qué va a pasar con mis posesiones, mi dinero, las cosas que me esforcé tanto en adquirir? Y me di cuenta de que no le tenemos miedo a la muerte la mayoría de nosotros, sino que le tenemos miedo a lo que viene después, a dónde vamos a ir, qué va a pasar con lo que voy a dejar atrás, cómo me van a recordar, ¿no? Entonces esta frase es de las más importantes de este ensayo. De la cuarta frase de la que quiero que hablemos va a ser un poquito más importante también porque no es tan profunda como las otras tres. Como dije, venimos a hablar aquí de nuestra identidad como mexicanos y nuestra perspectiva hacia la muerte. Y sobre Día de Muertos, esto es en específico de lo que estamos hablando. Y es un tema que a mí me toca bastante el corazón, porque me costó mucho adaptarme a la cultura mexicana, porque viví más de la mitad de mi vida en un país extranjero. Y mis raíces siempre fueron mexicanas, pero siento que por el contacto que tuve con otra cultura y con otras culturas, inclusive personas de otro país o haber estado en otros países, pues siempre es más difícil adaptarse y ver una perspectiva pura del mexicano hacia la muerte, ¿no? Y me ha tomado bastante tiempo, pero quiero hablar de esto porque pues para mí es importante hablar de mis raíces porque he llegado al punto en el que lo entiendo y siento que tiene bastante madurez. La cuarta frase dice algo como esto. El mexicano, obstinadamente cerrado ante el mundo y sus semejantes, se abre ante la muerte, la adula, la festeja, la cultiva, se abraza a ella, definitivamente y para siempre, pero no se entrega. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el mexicano no tiene un ritual a la muerte, no tiene un rito a la muerte, porque mucho de lo que yo escuché estando en otros lados fue que es que los mexicanos adoran a la muerte. No, los mexicanos celebramos a la muerte desde una perspectiva alegre en la que nos tomamos días para recordar a los que ya no están con nosotros, comer sus comidas favoritas, reírnos de las cosas que hicieron, cantar para ellos, estar con ellos, inclusive físicamente. Entonces es una celebración muy importante porque no estamos adorando a la muerte, sino la estamos celebrando sabiendo que todavía tenemos vida. Y es un recordatorio importante porque hay que vivir cada día, como dicen, como si fuera el último. Entonces es una frase que nos habla que los mexicanos somos alegres hasta para las cosas tristes y no es un tono burlesco, es un tono en el que somos positivos y pues como decimos aquí, pues le echamos las ganas, ¿no? La quinta frase también pues volvemos un poquito más a lo profundo y dice lo siguiente: nuestra muerte ilumina nuestra vida, si nuestra muerte carece de sentido, tampoco lo tuvo nuestra vida. Esta frase es muy importante también porque nos habla de cómo vamos a ser recordados después. ¿Recuerdan lo que les decía hace rato de qué vamos a dejar atrás? Bueno, pues esta frase lo explica todo. Morimos como vivimos, o sea, es más el hecho de estar muerto, no de morir. No sé si entienden la diferencia de los conceptos. Morir es en el instante y estar muerto es lo que va después de morirse. ¿Cómo eres recordado? El legado que dejas atrás. Entonces esta frase, al igual que la anterior también, nos dice que hay que vivir cada día como si fuera el último, adoptando nuestras decisiones, nuestras ideas, abrazándonos a nuestras metas y a nuestros sueños y saber que al final pues todos vamos para el mismo lado, que es la muerte, pero que todos vamos a ser recordados de manera distinta y hay que vivir cada día como si valiera la pena de verdad, porque de verdad lo hace. Entonces es eso, ¿cómo queremos ser recordados? Y pues bueno, estas fueron mis 5 frases. De verdad me gustaría seguir analizando todo el ensayo, porque es un ensayo que es de mis favoritos, si no es que es mi favorito de este libro de Octavio Paz, porque me habla mucho de una cultura que es muy rica en muchas cosas, pero sobre todo es una cultura muy rica en la alegría. Entonces, ¿cómo sabemos ver la muerte nosotros los mexicanos? ¿Cómo sabemos los jóvenes ver la muerte ahorita? ¿Qué pasa ahorita con la muerte en la actualidad o ahora? Digo ahorita porque aquí en México es muy común y pues se nos pegan estas cosas, ¿no? Pero ¿qué realmente estamos tomando de la muerte en nuestra vida? Entonces este fue mi video y realmente espero que lo hayan disfrutado y la próxima pues nos vamos a ver, supongo que con más emoción y vamos a seguir tocando este tipo de temas tan interesantes. Entonces pues nos vemos en la próxima. Gracias.